Saludos cordiales, quien les habla, Nora Panza de Ferrer. Corresponde el honor hoy de hablar con ustedes sobre un tema que está en el tapete de la discusión en la actualidad. La sociedad actual exige cada día mayores y mejores competencias para el desarrollo de lo que es la gerencia en general. Sin embargo, el tema de hoy, que es la alta gerencia y cómo estas competencias inciden en ella, nos va a permitir tener una idea un tanto más profunda de lo que significa el rol que ejerce la competencia en el desarrollo de la gerencia. Y en este caso específico de la alta gerencia, a quienes hoy inician este postdoctorado van a empezar a configurar, a dibujar desde el punto de vista experiencial todos los escenarios, todas las acciones, todas las experticias que son necesarias para el desarrollo de esta alta gerencia. Partiendo de que la gente no se resiste al cambio, daremos inicio a lo que será esta ponencia que lleva por nombre Competencias, factor clave en el desarrollo de la alta gerencia. Tal cual lo expresa la lámina, las organizaciones nacen, crecen y se mantienen tiempo gracias a aquellas generadoras de habilidades, destrezas, conocimiento, van a constituir esas competencias gerenciales que son necesarias y que vienen a ser en este momento la savia elemental del comportamiento de cualquiera sea la esencia de la gerencia. En este caso específico, vamos a saber qué es una competencia. Desde el punto de vista conceptual, saber actuar en un contexto particular de manera pertinente, nos lleva al cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto a lograr dentro de las organizaciones, al problema que se busca resolver, a las características de ese contexto donde específicamente estoy direccionando acciones para el cumplimiento de ello. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo las competencias específicas, pues yo no voy a tener las bases para cumplir con esa finalidad, que es la de resolver una situación problemática para alcanzar un propósito determinado. Si no tengo esas competencias configuradas, dibujadas y visionadas, obviamente, a la hora de seleccionar los recursos para darle solución a ese problema, no voy a tener la oportunidad de simple y llanamente, primero, no tengo el conocimiento, segundo, no tengo la experticia y por sobre todo tampoco voy a tener la habilidad para saber identificar ese recurso que de alguna manera me va a servir para darle solución a ese problema. Y esta carencia me va a llevar a mí a no poder satisfacer los criterios de acción considerados esenciales a la hora de desarrollar acciones para el cumplimiento de un objetivo. Desde el punto de vista competencial, la competencia es el resultado de lo que se sabe y lo que se es capaz de hacer. Lo que se sabe siempre responde a los conocimientos y a las técnicas que yo tengo en mi repositorio mental. Las habilidades y capacidades que me han permitido a mí desarrollar a partir de ese conocimiento y de esa técnica. Y por supuesto, un factor que es determinante en todo accionar humano, como es la cualidad profesional. ¿Qué es la competencia entonces vista desde este gráfico? Lo que se es capaz de hacer y lo que se es capaz de hacer con los demás. Fíjense lo importante que significa triangular mentalmente el conocimiento, la habilidad, la capacidad con la cualidad profesional, que es lo que me permite como gerente dejar ver
el rol específico que estoy desarrollando. Por eso es importante tener claro de qué somos capaces de hacer para que otros hagan. ¿Qué somos? ¿Cómo queremos que se nos vea a nivel gerencial? ¿Qué somos capaces de hacer con los demás? Y ahí deviene el término competencia gerencial. ¿Por qué la competencia gerencial? Porque la competencia gerencial está determinada por la actividad, el tamaño y los recursos de la organización que yo dirijo. Las organizaciones requieren de personas capaces, agentes de transformación y cambio, que posean competencias muy genéricas y muy específicas a la vez, para desarrollar las múltiples funciones, actividades y procesos, para liderar todos y cada uno de los elementos que alimentan la dinámica empresarial. Y esto lleva a la definición de perfiles. No resulta lógico pensar que en una organización los perfiles no estén sustentados en las competencias, toda vez que las competencias van a ser siempre la respuesta que va a operativizar todos los procesos gerenciales en una organización. Con base en esas competencias es que yo, alto gerente, edifico ese enfoque de gestión, edifico el desarrollo de los talentos con el que cuento y edifico todas las estrategias para que la organización alcance su desarrollo en función de un objetivo previo. Castillo, citando a Davenport, habla de 3 competencias básicas a su modo de ver. Una es la capacidad. Es el conocimiento, es la habilidad, es el talento. Es el contexto intelectual de la persona. Son los medios, los métodos para realizar una determinada tarea. Y en definitiva, viene a ser el talento, que es sin duda el sinónimo de una actitud. Porque si analizamos a profundidad lo que significa la capacidad, es la actitud abrazada a la aptitud. Si no hay aptitud, no puede haber actitud. Entonces, es importante tener claro cómo estos términos empiezan a configurar el accionar y el desarrollo de cualquier gerente en la actualidad. El comportamiento, que habla más de la actitud, de la disposición que tiene el trabajador, el empleado, el gerente, de responder a los requerimientos y tareas específicas de un puesto de trabajo. Pero debe ir más allá, porque debe ser capaz de afrontar con el éxito las eventualidades que surgen en su desempeño. Y por último, el esfuerzo, que es la capacidad de trabajar y hacer que los demás trabajen. Y ese esfuerzo no es otra que esa característica particular que tiene cada uno de nosotros de mostrar para lograr que podamos alcanzar lo que en el argot gerencial se llama los seguidores, los que conforman el trabajo en equipo. Vamos ahora a ver lo que significa ser gerente. Cuando hablamos de ser gerente, aludimos a la persona competente que consigue resultados, a esa persona capaz de dirigir al conglomerado empresarial. Aquel que se vale de la habilidad gerencial para comprender primero y luego ser comprendido. Oigan bien lo importante de esto. Comprender primero y luego ser comprendido. Si yo no tengo las competencias bien dibujadas, bien configuradas, bien delineadas de mi accionar, yo no puedo alcanzar que los demás me entiendan, interpreten todas aquellas actividades, todas aquellas directrices por las cuales yo tengo que conducir el destino de la organización. Dirigir un equipo de trabajo y asignarle tareas que sean necesarias no resulta del todo fácil si yo no tengo un cuadro competencial bien configurado.
esto permite que seamos gerentes, que no caigamos en algo que es muy propio de las incompetencias, que es la improvisación. Ser portadores de competencias de influencia no resulta nada fácil si no tenemos claro cómo construir relaciones. Relaciones personales, relaciones empresariales, relaciones organizacionales. Crear ese sentido de conciencia organizacional sin sentirlo debe resultar bastante funesto para una organización. Un gerente que no esté consciente de lo que tiene que atraer, de lo que tiene que generar, de lo que tiene que motivar, es un gerente que no conoce lo que es el rol de la competencia desde la influencia. Somos modelos como gerentes, somos ejemplos. Dentro de las características individuales del gerente, yo quise de manera muy sucinta resumirlas. Obviamente el conocimiento es básico, porque bien pudiera yo ir a gerenciar una organización o un contexto dentro de la organización sin conocer sobre cuál es su naciente, sobre cuál es su proceso, sobre cuál es su función, sobre cuál es la competencia laboral que debo tener en específico para el desarrollo de esa área en particular. Asimismo, las habilidades, que es una demostración conductual de la experticia que tengo o he venido acumulando a través de todo lo que ha sido el proceso de crecimiento natural que tenemos como profesionales. El rol social. Un gerente no puede perder de vista que tiene un rol social, no solo dentro de la organización, sino fuera de ella, porque es la imagen que se proyecta comúnmente de la empresa hacia afuera. Un sentido de identidad y el valor como persona. Un gerente debe tener una autoimagen muy bien definida. Ser gerente implica proyectar desde la corporeidad, desde el verbo, desde la actuación, desde la actitud y desde su aptitud. Los rasgos son aquellos elementos que caracterizan aquel actuar del gerente. Son los hábitos que comúnmente sabemos. No sé si se les ha tocado oír de un gerente en particular. Si lo dijo él, es verdad, porque cada vez que actúa siempre basado en la verdad, por poner un ejemplo. Y el motivo que mueve a ese gerente, que no es que tengamos que estarlo divulgando, pero sí dejando ver a través de nuestras acciones. Lo disfrutamos, no lo disfrutamos, hacemos el trabajo con la mística, con el compromiso, con la responsabilidad, con lo que debemos hacer. Eso es el reflejo fiel de nuestras acciones como gerentes. Dentro del marco gerencial existen gerentes de primera línea, gerentes de gerencia media y los de la alta gerencia. Es bueno tener claro esto porque en las organizaciones a veces se confunden ciertos límites dentro de lo que es la gerencia media y los gerentes de primera línea, porque jamás ni nunca podemos caer en la confusión de la alta gerencia. Solo cuando no tenemos las competencias bien definidas, surgen ese tipo de confusiones a nivel de funcionalidad y de operativización de procesos dentro de las organizaciones. Un gerente de primera línea es el control del nivel más bajo dentro de una organización y responde comúnmente a lo que es los procesos de supervisión diaria del trabajador. Un gerente medio genera la estrategia para que ese gerente de primera línea pueda llevar a cabo el control de su nivel laboral. Y por último, la alta gerencia, que es el tema de discusión que nos trae hoy acá, que es aquel corpus de personas comúnmente bastante reducido, que
crea y genera los espacios para la resolución de problemas, la generación de nuevos proyectos, la conformación de esas nuevas metas profesionales y que al fin y al cabo son las que direccionan ese contexto organizacional hacia el logro de ese objetivo que todos y cada uno de nosotros, desde los diferentes estadios gerenciales, tenemos el deber de conocer. Y obviamente, aquí sí vamos ya de lleno con lo que significa la alta gerencia. Según Colin Powell, si un líder no transmite pasión e intensidad, entonces no habrá pasión e intensidad dentro de la organización y empezarán a caer y a deprimirse todos y cada uno de quienes la conforman. Esto es bien importante interpretarlo. ¿Por qué? Porque la alta gerencia es el estricto sentido de lo que significa ser el magname. Esa es la palabra que habla del administrador general, de aquel que sustantiva el verbo de acción dentro de la organización. Y se traduce como aquel que maneja, que conduce, que direcciona y que visiona. La alta gerencia, según Stoner, está compuesta por una cantidad de personas comparativamente pequeña y es la única responsable de administrar toda la organización. La alta gerencia es el punto culmine de cualquier organización. El estadio que reviste la mayor relevancia. Y por sobre todo, el pensar sobre eso también implica que es el que reúne aquel cúmulo de competencias. Ahora bien, ¿cuáles serán esas características competenciales de un equipo altamente competitivo? Primeramente, pues tener un propósito claro. Bien pudiéramos hablar de una alta gerencia que no tiene clara hacia dónde se conduce y se dirige. Lograr esa comunicación efectiva, y hago énfasis en esta comunicación efectiva porque no es comunicar por comunicar, es siempre introducirle, es revestir el término comunicar del para qué, por qué y en razón de qué lo hago. Y obviamente esta comunicación se hará efectiva no solo desde adentro, sino también hacia afuera. Porque en la medida en que yo comunico efectivamente internamente, todos los componentes organizacionales serán vistos desde afuera de una mejor manera, de una manera más prístina, más diáfana. Hacer participar a la organización como elemento clave dentro de su devenir, dentro de su accionar, dentro de sus procesos, es importante. La alta gerencia tiene que ser portador de la cultura organizacional. Me estoy refiriendo a que tiene que ser con exactitud y a profundidad a qué responde esa organización. ¿Cuáles son sus aristas más importantes? ¿Cuáles son sus caminos más sólidos? ¿Cuál es su consolidación visionaria? Y llamar a la voluntad de todos a aprender. Todos aprendemos de todos. ¿Por qué? Porque esto es necesario para darle solución a todos los problemas organizacionales. Si yo no tengo la idea clara de qué necesito saber y qué necesitan saber los demás para yo orientar hacia la solución de problemas e inclusive hacia evitarlos, porque una organización con esa amalgama de saberes, obviamente, está un poco más alejada de generar problemas. Por eso, de esa alta gerencia debe conocer con exactitud esa cultura organizacional. ¿Para qué? Para saber conducirla hacia los mejores escenarios. Las competencias básicas de la alta gerencia las resumo en comunicación. Comunicación, escuchar y expresar ideas
de forma efectiva. Y el escuchar no es escuchar todo, es también seleccionar lo que debo escuchar. Y al expresar las ideas de forma efectiva, es que cuando se te presenta la situación de tener que escuchar, también debes tener conocimiento exacto de que lo que estás escuchando lo conoces, lo tienes dibujado en tu accionar. Esto te lleva a tener configurado un liderazgo que te permite en esa escucha poder orientar al trabajador hacia el objetivo organizacional. Tener presente también que una competencia básica de ese gerente es planificar y organizar, pensar que su energía es el trabajador. No desestimar a ningún trabajador de tu organización, porque cada uno de ellos tiene un papel fundamental, un rol fundamental. Nosotros somos una cadena de elementos que cuando un eslabón falla toda la organización. Por eso es importante pensar que cada trabajador tiene una energía que es válida para la organización. Esto te lleva a generar un correcto trabajo en equipo, trabajar por y con los demás, no menospreciar el trabajo de nadie, no subestimar la capacidad de nadie. Y el trabajar en equipo alimenta esa savia elemental de ser líder, de conducir a la organización como representante de esa alta gerencia. Y claridad en el trabajo, que es bien importante. Tener muy claro, saber qué, cómo y cuándo hacer las cosas. Tener esa intuición, inclusive ese poder de persuadir. ¿Por qué? Porque sabes qué, cómo y cuándo hacer las cosas. Entonces esa perspicacia de la alta gerencia se ve explayada en cada uno de estos elementos que se constituyen como competencias básicas de ella. Ahora vamos a las competencias específicas de la alta gerencia. Primeramente, ser una persona de muchos recursos. Si yo me considero un gerente, representante de la alta gerencia, obviamente debo estar contenido. Siempre será asertiva en la medida en que mis competencias estén acorde con las decisiones que voy a tomar. Iniciativa. Recuerden que detrás de cada representante de la alta gerencia hay un líder. Y un líder no se impone. Un liderazgo se gana. Un liderazgo se cosecha. Un liderazgo se alimenta. Hacer lo que se debe. Trabajar solo y en equipo. Trabajar solo, ¿por qué? Porque tienes la capacidad de poder visionar nuevos caminos, nuevos horizontes, nuevos espacios, nuevos contextos. Y trabajar en equipo implica que vayas con él, lo atraigas y lo lleves hacia esos nuevos horizontes. Delegar, factor importantísimo en la alta gerencia. Saber delegar. Y delegar no implica perder de vista tu responsabilidad. Delegar implica darle la confianza al otro de que tiene las competencias para poder responderle a la organización. Le estás inyectando la seguridad que necesitamos como trabajadores para saber qué tan importantes somos en la organización. Decidir con equidad. Y la equidad siempre responde al conocimiento exacto de quiénes somos dentro de la organización y para qué estamos. ¿Por qué estamos en cada uno de los estadios organizacionales dentro de ella? Ser sensibles. Ser sensibles no implica ser débiles.
Ser sensibles implica ponerse en el lugar del otro. Y solo con la competencia clara de cuál es mi accionar, yo me coloco en el plano del otro. Sin perder, obviamente, esa autoridad que me da el hecho de representar la alta gerencia. Y es que la alta gerencia es un cúmulo de virtudes. Y si usted, quien se desarrolla desde la alta gerencia, no tiene ese autorreconocimiento de todos estos elementos, lamentablemente siempre estará trabajando más a lo urgente que a lo importante. Y lo importante en este caso es la organización que usted dirige. Aprender deprisa. ¿Por qué? Porque tenemos que adosarnos a las necesidades de que cada día avanzan a la velocidad de la luz y que cada día se convierten en una necesidad más que en una exigencia. La sociedad actual nos manda a ser polivalentes, a multiplicar los retos, a visionar el cambio sobre el mismo cambio, a esclarecer que cada uno de los elementos, desde la visión más amplia de la hologerencia, son importantes dentro de cada uno de nuestro accionar. Asimismo, liderar desde la humildad. Y la humildad no implica perder de vista el rol que desempeño dentro de la organización. La humildad implica que yo, desde mi visión de ser humano, entienda la necesidad de que para poder alimentar esa visión que tengan otros de mí, yo debo ser empático, afable, firme, pero respetuoso. No perder la esencia de que somos seres humanos, que estamos liderando el accionar de otros seres humanos. Rodearnos de los mejores. ¿Y por qué de los mejores? Porque de los mejores, como representante de la alta gerencia, también aprendo. Tengo la necesidad de aprender, la necesidad de ver la multiplicidad de criterios que convergen alrededor de una idea, de valorar lo que significa engranar equipos de alto nivel, valorar el conocimiento de otros, porque no es imponer el conocimiento que yo tengo, es hacerle al otro del conocimiento que su valor también tiene posicionamiento dentro de la organización. Reconocer, destacar los méritos que tiene. Eso es lo más sano que puede, la característica más sana de ser humano que tiene una alta gerencia. Reconocer el mérito del otro. Reconocer cuán capaz es el otro para ayudarme a mí a cumplir un objetivo. Establecer las buenas relaciones. Negociar, tolerar, comprender y ser solidario. Porque el hecho de negociar no implica que voy a perder de vista que tengo que en un momento dado también entender por qué tengo que tolerar la situación. Comprender a sí mismo por qué debo mostrarme antes que ser un representante de la alta gerencia, mostrarme como el ser humano que hay detrás de cada una de mis acciones. Y actuar con flexibilidad, con autocontrol, sin perder el nivel de exigencia y la firmeza que me exige el rol de representar a la alta gerencia. Hacer lo que conviene más para la organización, más que para mí como representante de la alta gerencia. Tener una visión global de organización implica actuar con flexibilidad. ¿Por qué? Porque hay que confiar en los hechos que se están suscitando. Hay que confiar en la realidad que estamos abordando. Y hay que confiar también en la gente que estamos utilizando para llevar a cabo la solución de la situación. A partir de allí, hay un impacto de estas competencias en la alta gerencia. Fíjense lo importante que significa tener claro mi nivel de competencia. Primeramente, tenemos que tener claro que como representante de la alta gerencia,
tenemos que alimentar la competitividad. Y alimentar la competitividad significa estar claro también de mi conocimiento, de mi habilidad, de mi destreza, de mi visión, de mi perspicacia e inclusive hasta de mi audacia organizacional. Evaluar permanentemente los conocimientos y las competencias de quienes operativizan la organización. ¿Por qué es necesario evaluar constantemente esto? Porque en la medida en que yo evalúo, remozo y repotencio mis propias competencias como líder. Asumir la cultura predominante en la organización, reconociendo siempre las competencias del personal. No dejemos a un lado el reconocimiento del otro. Como integrantes de una organización necesitamos saber qué tan bien lo estamos haciendo, qué tan bien lo podemos hacer y qué tanto podemos mejorar en función de la organización, que se nos haga partícipes del desarrollo de la misma. Conocer el presente de la organización con exactitud para poder establecer la estrategia de futuro. ¿Y cuál será la estrategia de futuro? La que día a día la dinámica de la organización me está presentando. Tengo que ser acucioso. Como representante de la alta gerencia debo ser muy acucioso. Todo lo minúsculo podría estarse convirtiendo en algo mayúsculo. Y por eso tengo que estar constantemente conociendo ese presente. Esto genera, por supuesto, una conciencia organizacional que influencia el impacto constante. La organización no es estática, la organización es sistemática y dinámica. Debemos tener la virtud de razonar analíticamente con base en la inteligencia, la imaginación y el conocimiento. Y yo le agregaría otra cualidad, que es la creatividad. La alta gerencia debe tener un pensamiento muy creativo, un pensamiento altamente visionario. Con estas competencias claras, yo definitivamente puedo decir que represento la alta gerencia dentro de las organizaciones, sea cual fuera la naturaleza de la organización, sea cual fuere su naturaleza. Nosotros tenemos que, como representantes de la alta gerencia, producir confianza en quien posee la competencia, asumir el comportamiento flexible ante los fracasos. Es común ver en las organizaciones que quien fracasa se le empieza a dar con todo, a botarlo de la organización inclusive, a tomar decisiones drásticas en relación a eso, sin sopesar que yo pude haber sido, como representante de la alta gerencia, pude haber sido partícipe de ese fracaso, porque no supe direccionar, porque no supe hacer ver las cosas, porque no supe esclarecer claramente los puntos importantes. Entender que el poder que te da el cargo desde la alta gerencia no es más que la respuesta del nivel de liderazgo que tú tienes. Ser líder no implica imponerse. Ser líder significa ganar la adhesión, el amor y la mística del trabajo de todos. Comprender esa diferencia que existe, y es una diferencia bastante grande, entre lo que es el poder y la autoridad. El poder te lo da ese liderazgo, el poder te lo da el altísimo nivel de respeto que tienen tus seguidores por ti. El poder te lo da esa cantidad de gente que se acompasa contigo para cumplir un objetivo. Ese es el verdadero poder. La autoridad viene por sí sola, porque seguirá siendo esa autoridad merecedora del respeto, por eso te siguen. Asumir las nuevas tendencias gerenciales, obviamente, tenemos que estar abiertos al cambio, abiertos a las nuevas posibilidades, abiertos a nuevas estructuras mentales, abiertos a la ruptura paradigmática, adecuarnos, estar conscientes del rol que exige la sociedad actual. Y por supuesto, esto nos lleva a tener claramente definidos los procesos de cambio requeridos
para los nuevos retos de la organización. Y esos retos solo serán visibles si yo los tengo ampliamente definidos. ¿Hacia dónde quiero yo conducir la organización que yo digo representar desde la alta gerencia? Y es que hay que entender la alta gerencia, a mi modo de ver, como aquel posicionamiento organizacional capaz de permitirme a mí, con amor, con mística, con respeto, con gallardía, con el garbo que requiere ser un gerente, de construir, edificar y consolidar a esta organización en el sitial más preponderante, en el sitial del reconocimiento, en el sitial donde cada uno de mis trabajadores, de mis gerentes, de mis empleados, se sientan responsables de la construcción de la misma. En esa misma medida en que yo entienda que el poder que tengo de direccionar, de conducir a esa organización, solo me lo da el respeto, el conocimiento, la habilidad y la destreza que le he dejado ver a mi seguidor. Solo me lo da eso. Somos un modelo a seguir dentro de las organizaciones. Somos un modelo a seguir. No intentemos decir que somos. Intentemos parecernos a lo que representamos. Intentemos en cada paso que damos decidir cuán valiosos somos y cuán importante nos resulta la organización para que yo decida erigirme como representante de la alta gerencia. Ser alta gerencia no significa que me nombren en un cargo. Ser alta gerencia no significa que ostente el decir quién soy dentro de una organización. Ser alta gerencia significa que yo sea coherente con lo que digo representar. Ser alta gerencia significa que yo no imponga mis acciones. Ser alta gerencia significa que yo sea merecedor del respeto de todos aquellos que forman parte de mi organización, porque que la organización es de cada uno de nosotros. Y si no lo sentimos así, simple y llanamente estamos tirando nuestro trabajo a un espacio sin fondo. Entonces, yo desde este espacio académico llamo a comprender a profundidad el término de la alta gerencia. La alta gerencia, todos, desde nuestros estadios organizacionales, representamos la alta gerencia en la medida en que concebimos que dentro del devenir de cada una de ellas. Entender asimismo que no es decir que somos, es que tenemos el deber y el derecho de parecernos a lo que decimos que somos. Es que tenemos el deber para con, no solo con la organización, sino para con el colectivo, de que si estamos ocupando un cargo en altos niveles gerenciales es porque tenemos las competencias no solo definidas, sino cohesionadas para lograr los objetivos organizacionales. Déjenme decirles que siento un placer inmenso de estar hablando de esto, porque creo que la competencia dibuja, configura, edifica a ese gerente de hoy. La competencia es esa savia que transcurre por todo ese accionar gerencial de cada uno de nosotros, desde los distintos estadios del conocimiento, desde lo académico, desde lo empresarial, desde todos los contextos. Entonces, hay que sentirse, en el caso muy personal, sentirnos muy orgullosos de la organización que representa configurado el sentido del nivel de competencia que tengo que representar dentro de la organización y dentro de la institución para la cual agradezco muchísimo su atención, agradezco muchísimo la oportunidad que se me da para hablar de algo por demás que significa mucho para mí, porque soy de las que siempre divulgo esta idea. No es serlo, es parecerlo. Es que necesitamos de una visión de alta gerencia mucho más real, mucho más lógica y mucho más razonable.
A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención, y si todavía persiste alguna duda sobre uno de los puntos que conformaron esta presentación, estoy a bien de aclarárselo. Muchísimas gracias y muchísimo éxito en este nuevo camino que emprenden de conformar una visión muy personal sobre lo que significa la alta gerencia. Fue un gusto.